Soy Esteban Echeverría, director de La máquina que hace estrellas. ¡Abuelo! ¡Abuelo, las estrellas! ¡Ya no están! Surgió de una idea, de un pequeño corto, de un guión que tenía Sebastián Semproni, en ese momento era mi socio, y era un corto, digamos, una historia cortita. Entonces a mí me pareció que era muy interesante, nos pareció a todos que era interesante como para hacer un largo, que era nuestro sueño. Una cosa en ese momento imposible, ¿no? Nosotros decíamos que queríamos ser el Pixar argentino y bla, bla, bla. Y en ese momento no había nada, no se había hecho nada, solamente se había hecho algunos bocetos, algunas cositas en el cine argentino. Se hizo Gaturro, bueno, algunas, que era la primera película, y Plumíferos, las primeras películas 3D. Nosotros queríamos dar como un pasito más y hacer algo incluso un poco más original, un poco más, no necesariamente anclado en personajes conocidos, sino una historia que a nosotros nos gustara en principio y pudiera plantear una nueva línea dentro de la animación. Y bueno, a mí me pareció interesante, lo tomé, empecé a pensar ese universo, lo transformé, le creé toda una mitología propia junto con Gerardo Pranteda, el otro guionista de la película, y bueno, se creó La máquina que hace estrellas. La idea era un niño humano que viaja en sueños a arreglar la máquina que hace estrellas. Y bueno, se encuentra con distintos problemas y demás. A mí me pareció que era interesante crear una mitología propia. Sacamos la idea de los humanos, sacamos la idea de que sea un sueño, sino que sea algo concreto. Transformamos este universo en el universo de los Molinet, de los protagonistas de la película. Le agregamos al abuelo, al padre, bueno, distintas situaciones, interacciones familiares y conflictos, y bueno, un guión más complejo que terminó siendo un largo. En total fueron 3 años, con un promedio de 80 personas en total que trabajaron en la película durante ese tiempo, con actores, animadores y todas las áreas posibles en un largometraje. Bueno, lo primero que se hace, por supuesto, es el guión. Una vez que está el guión aprobado, se graban las voces de los protagonistas. Esas son las voces finales. Nosotros necesitamos sí o sí al principio, más filmar al actor, lograr tener como una especie de backup o algo, una guía para los animadores. Muchas veces la personalidad del actor termina estando en el personaje. Con la voz logramos hacer el animatic. Y de los horribles Karnak, y de la máquina que hace Pilo Molinet, basta Pilo, mira lo que hiciste. Una vez que ya está el tiempo en el animatic, ahí empieza todo el trabajo de animar, de texturizar, de iluminar. Bueno, es muy, muy complejo, más sumado en la estereoscopía o el 3D, como se llama comercialmente, que eso le agrega una dificultad grande y nueva. El rol de director en una película de animación es bastante complejo, sobre todo porque la paciencia que hay que tener es muy, muy, muy difícil. Porque una bajada que se hace, por ejemplo, a un animador o al director de fotografía o al director de cámaras o al director de lo que sea, tarda quizás 2 años o 2 años y medio en verse reflejado. Entonces lo que hay que hacer es un constante proceso de seguimiento día a día de cada uno, aunque sea milimétrico y aunque sea por frames, de tratar de ir viendo todo, que obviamente se hace imposible. Entonces lo que aparecen ahí son mucha cantidad de productores que ayudan a uno como director y asistente de dirección, por supuesto, a tratar de seguirle la línea a semejante caos. O sea, todas las decisiones estéticas y de arte fueron trabajadas con Nacho Flores Aguirre, que es el director de arte, y con un equipo de artistas. O sea, lo que pasaba también, por ejemplo, los personajes eran gatos, son de alguna forma, ahora parecen medios duendes, pero eran gatos azules, eran felinos, y salió Avatar. Entonces llegó un punto en que tuvimos que cambiarle el color a todos los personajes, y de hecho había una parte, un bosque que era todo iluminado, porque hay unos personajes que son los pandabás, que son como lucecitas, y lo tuvimos que sacar también. Hubo muchas cosas que la decisión fue arbitraria también, ¿no? Por cuestiones que pasan. Y eso pasa mucho en el cine de animación, que son tan largos los procesos que empiezan a aparecer cosas que son parecidas a lo que estás haciendo. Sí, proyectos hay de todo un poco, no necesariamente infantiles. Tenemos, por supuesto, es nuestra línea principal y como en particular como autor es algo que me interesa mucho.
sobre todo la fantasía, más que infantil. Me parece que la fantasía inevitablemente va ligado al público más joven. Pero bueno, nosotros ahora que somos de 30 y pico, que crecimos con toda la fantasía, que crecimos con toda la televisión y demás, creo que ya vamos a verla también, ¿no? Somos también parte de ese público. Así que seguir con la fantasía, eso básicamente es la idea. Si la fantasía es para chicos o para adultos, lo dirá la propia idea. Pero es un poco lo que estamos laburando y ahora estoy trabajando en un guión de un nuevo largo, un poco más ambicioso, un poco más grande. Mi sueño es realizarlo con apoyo de toda Latinoamérica, es un poco como la idea. Así que vamos a ver qué pasa, estamos ahí trabajando, hay buenas perspectivas. Y por otro lado entrando a otras cosas que yo no conocía tanto, como la televisión y algunos mercados transmedia, o incluso también a tratar de meter una pata en videojuegos y eso, que me parece que son nuevas tecnologías y el futuro de la narrativa me parece muy interesante. Estamos buscando e investigando un poco por todos lados.